to Balotelli, drops Aguero, he can win it, oh, he's won the title, surely, for Manchester City! Arretra Pirlo, anche lui va in corsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Play Fútbol. Os habla Bruno Alemán en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hace unos días, cuando le preguntaban a Julian Nagelsmann por cómo le condicionaba el hecho de ser tan joven a la hora de entrenar, el técnico alemán respondía en una entrevista en el diario Marca: estoy participando por segunda vez en Champions y coleccionando experiencia. No te viene de nacimiento. La ventaja es que hablas el mismo idioma que los jugadores. Uno conoce sus problemas y sabe cómo se desarrollan. Comprendo lo que viven y lo que son los intereses de los jugadores. Eso tiene su ventaja. Insisto, palabras de Nagelsmann en el diario Marca. El técnico alemán es un mes más joven que Leo Messi, por ejemplo. ¿Se puede triunfar en los banquillos siendo tan joven? ¿Se puede dirigir a un equipo, a un grupo de profesionales sin haber sido previamente un gran futbolista? La respuesta te la está dando Nagelsmann, como antes te la habían dado Mourinho, Villas-Boas o tantos otros. Estos no llegaron al fútbol por su nombre y sin embargo se han hecho un nombre en los banquillos. Es importante y positivo, creo, para el fútbol que leyendas que lo fueron en el césped, Pirlo, Zidane, Xavi, Giggs, Lampard, no se desvinculen del deporte, que sean entrenadores y que triunfen en los banquillos de sus clubes. Eso genera conexión con el aficionado, que desea ver triunfar en los banquillos a los tipos que adoraron cuando tenían las botas puestas y lo que pisaban era el verde. Pero ese otro perfil también tiene derecho a triunfar. De hecho, en muchas ocasiones merece triunfar, se lo merece. Hoy en Play Fútbol vamos a analizar la manera de entender el fútbol que tiene Julian Nagelsmann, que a sus 33 años ha puesto patas arriba a la Europa futbolística, tras eliminar con justicia al Atlético de Madrid. En esta Champions ha eliminado a Mourinho y al Cholo Simeone. Analizaremos los emparejamientos de las semifinales, pero hoy vamos a arrancar, insisto, el programa adentrándonos en el mundo Nagelsmann. Hoy en Play Fútbol, Huracán Nagelsmann. Una figura interesantísima, la de Julian Nagelsmann. Fue futbolista, se lesionó. Él jugaba en el Múnich en 1860 y había tenido alguna lesión importante. Llegó a jugar en el Augsburgo y es ante la repetición constante de diversas lesiones importantes, que decidió dejar de ser jugador de fútbol. Es una mente muy preparada, todo el mundo que lo conoce conviene que es una persona con muchísimas inquietudes y muy inteligente, que rápidamente es capaz de ver las cosas, y él supo dar un sentido a su vida, no alejándose del fútbol, yendo a la parte de entrenador, pero además formándose. Estudió administración y dirección de empresas aplicado al deporte, y estamos seguros que eso le ha ayudado. Él estuvo entrenando en el Augsburgo, lo hizo realmente bien, acompañando primero a Thomas Tuchel, era scout dentro del organigrama que tenía el Augsburgo con Thomas Tuchel. Pasa a entrenar en categorías inferiores del Hoffenheim. Allí en 2014 fue campeón de Alemania, y eso seguramente le puso en el foco, en el radar, y ayudó a que un tiempo después en el club apostaran por él. Siendo jovencísimo, teniendo tan solo 28 años, apostaron por Nagelsmann para ser el primer entrenador. En el Hoffenheim no solo salvó al equipo del descenso la primera temporada en la que estuvo, en la que lo estaba pasando realmente mal el equipo, sino que consiguió llevarle, y es algo histórico, a la Champions League. Apostó por él el RB Leipzig, y ahora mismo ha firmado una temporada, aunque no sabemos cómo va a acabar esta, pero impresionante. Fue líder muchas jornadas en la Bundesliga, le ha luchado el título casi hasta el final, podemos decir, al Bayern de Múnich, que al final evidentemente se ha impuesto, y en esta Copa de Europa se ha cargado ni más ni menos que a Mourinho y a Simeone. Ha eliminado
al Tottenham y al Atlético de Madrid. Vamos a intentar descifrar un poco la pizarra de Nagelsmann, lo vamos a hacer de la mano de Fermín Suárez. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Una figura interesantísima que yo destacaría sobre todo su capacidad, la capacidad que tienen sus equipos para ser camaleónicos. Leía el otro día en la entrevista en el diario Marca que él le da mucha importancia a la hora de plantear los partidos al dibujo del rival, en este caso, a los espacios que puede dejar el rival, y que en función de eso, en función de cómo defiende el rival, de qué sistema plantea el rival, él organiza a sus jugadores en el campo, y por eso no es nada extraño, Fermín, que cada semana prácticamente, recuerdo el inicio de Bundesliga, 3 partidos iniciales, 3 dibujos tácticos diferentes para arrancar el año pasado en Alemania. Es que eso podríamos pensar que es una forma de protegerse o de mirar demasiado al rival y de tener ese punto de prudencia y de respeto, incluso reverencial, pero a mí me parece justo el contrario, me parece de alguien que pese a su edad tiene una confianza enorme en sus posibilidades y quiere saber cómo juega el rival y en función de eso adaptar, pero todo desde la confianza, desde nosotros vamos a llevar la iniciativa, sea cual sea el rival, sea cual sea el dibujo que utilicemos, porque evidentemente lo que va a confiar es en los roles y en la ocupación de espacios, y también lo reflejaba Dani Olmo en una entrevista reciente en El País, que no importa tanto el quién, sino importa el cómo, y desde esa ductilidad yo creo que al jugador se lo potencia ese punto de que sea autónomo, de que tome decisiones y de que sea capaz de ocupar una zona del campo de forma indistinta y que en otro momento pueda utilizar otro porque irá más acorde al contexto y a sus características. Te leía en la crónica el otro día en marcadorin.com después de la victoria contra el Atlético de Madrid, y destacabas que sus equipos, o que su Leipzig en este caso, es un equipo que al que no le cuesta intentar hacerse fuerte en las 4 fases del juego, en ataque organizado, en el contragolpe, también en defensa organizada y también en defensa, en este caso en transición defensiva. Incluso el balón parado, podemos incluirlo perfectamente, porque es verdad que tiene pies privilegiados para ese tipo de acciones, como el de Angelino y el de Christoph Nkunku, incluso Forsberg, que en este tramo ha tenido pues menos participación, pero me da la sensación que que lo destacabas y que es muy importante para él saberse al menos capaz. Tiene evidentemente más potencia en algunas fases que en otras el equipo, pero es capaz de hacer las 4 fases del juego y hacerlas bien. Ahí es donde entra la grandeza de Nagelsmann, porque tú al equipo lo ves reconocible, lo ves como con una idea, ver de un equipo que está reflejando todo el rato lo que el entrenador quiere, esa idea, y encima le ves un montón de comportamientos tanto en defensa como en ataque de forma siempre sincronizada, y eso lo vimos ante el Atlético de Madrid. Tal vez donde el Leipzig es menos dominador es teniendo el balón justamente desde el organizado, porque corriendo es un equipo bastante exuberante y bastante energético, pero con balón igualmente es capaz de cuidar mucho la salida, de tener gran progresión, de mover mucho la estructura del rival, y eso lo vimos con comportamientos fantásticos como por ejemplo el de Upamecano central, junto con Halstenberg y Klostermann en esa línea de 3, era capaz de salir en conducción, era capaz de dividir, eso con balón, pero también sin balón se desmarcaba, se incrustaba como medio centro, era capaz de sumarse al ataque a 3/4 para generar una ventaja numérica en último tercio cuando su rival estaba un poco más agazapado, e incluso se suma desde atrás para dar esa salida. Sabitzer es capaz de estar en el medio y de estar de extremo, lo mismo con Laima, lo mismo con Nkunku, que interpreta muy bien, lo mismo Angelino, que sabe cuándo saltar y cuándo no. Todo eso me cuesta creer que sea al azar, ahí yo veo mucho curro detrás.
Sí, hay muchísimo trabajo, es evidente. Él maneja bastantes conceptos que son muy cercanos al juego de posición. Yo creo que tiene mucho que ver en cuanto a la salida de balón, por ejemplo. Recuerdo muchísimo en su Hoffenheim inicial buscar al alejado, buscar a Sandro Wagner para que descargara, para que dejara de cara a tercer hombre. Hay muchos conceptos en el juego, en el fútbol de Nagelsmann, del juego de posición, pero te diría, Fermín, que en ataque le da importancia a la posición, a fijaciones que puedan hacer delanteros, a que los interiores puedan recibir entre líneas, a espalda de los mediocentros rivales. Todo eso tiene importancia, evidentemente, pero, y me parece un matiz muy, muy interesante y que le da forma al modelo de juego propio de Nagelsmann. Intenta que eso no vaya en detrimento de la movilidad, un poco, y lo señalabas también, un poco como el Ajax del año pasado de Ten Hag, ¿no? Es decir, la posición es muy importante, fijar que cada uno esté en la posición en la que le toca, pero que no por eso el equipo deje de moverse, deje los jugadores de incordiar con sus movimientos al rival. Claro, es que ese espíritu siempre va acoplado y realmente el paradigma de juego de posición, que es el Barça de Pep Guardiola que vimos hace unos años, que cada vez por desgracia todo queda más lejano, ese Barça la gente puede tener en la memoria que era una forma sincronizada de jugar a partir del balón y ya está. Y eso no es así, porque realmente había un componente energético bestial en cada movimiento, en cada ruptura, porque es casi imposible dominar el balón desde el organizado sin generar mucho movimiento que rompa, que agriete, que genere unas distancias entre líneas del rival necesarias. Y eso lo sabe perfectamente Nagelsmann, que es tremendamente exigente y se enfada mucho si el equipo en último tercio no genera ese sacrificio, porque en el fondo son movimientos muy abnegados, muy solidarios. Tú tiras el desmarque, pero no sabes si va a tener premio, pero tal vez está facilitando el movimiento para otro compañero, y eso es oro. Y ahí el Leipzig lo tiene muy claro, y por eso son tan exigentes las posiciones de los dos mediapuntas por detrás del punta, ¿no? De Jurari Poulsen, por ejemplo, el otro día, que fueron Nkunku y Olmo. Son jugadores muy inteligentes, jugadores que han de recibir en una especie de cuadrados que se generan entre las líneas del centro del campo y la defensa, y ahí hace falta mucha movilidad, hace falta timing, hace falta darla en el momento adecuado, hace falta desaparecer para que aparezca otro, pero tú activarte viendo la secuencia de pases. Él normalmente, no digo siempre, pero no es demasiado habitual que utilice extremos puros, extremos como los de antes. Normalmente llena las bandas, sea con carrileros o con los laterales que suben. Y me llamó la atención la entrevista el otro día también de Diego Torres en El País a Dani Olmo que comentabas, Fermín. Hay una respuesta, dice: aquí jugamos más juntos, intentando apoyarnos, estoy leyendo textualmente, intentando apoyarnos en otros jugadores para darle más velocidad al juego. Si nos abrimos no podemos jugar tan rápido como quiere el entrenador. Por eso intentamos juntarnos lo máximo posible, casi como en el fútbol sala. Cuando más reducido sea el espacio, mejor, porque más velocidad le damos a la circulación. Atraes más rivales, pero en eso consiste estar preparado para jugar bajo presión. Si lo consigues, los espacios que se abren son más grandes y progresas con más profundidad. Y leyendo esa respuesta, Fermín, me venía a la cabeza el primer gol contra el Atlético de Madrid, porque hay muchísimos jugadores por dentro en muy poco espacio, y es ese pase hay varios pases muy importantes en la jugada, pero ese pase que da Campbell, que tiene un riesgo brutal, porque si roba el mediocentro del Atlético de Madrid es un contraataque muy claro, ese pase, pero bien hecho, y tener esa idea tan clara de que vas a hacer ese pase, es la demostración de que Nagelsmann asume el riesgo, pero que esa velocidad de juego por dentro que ha conseguido imprimir en sus futbolistas es casi, te diría, sin igual en toda Europa. Y esto, Bruno, entronca con lo que decíamos y apuntabas de las fases. El primer gol nace desde el ataque organizado con una secuencia de más de 20 pases, el segundo con una transición ofensiva que en 2-3 pases son capaces de rápidamente lanzar al espacio y que se genere una ocasión muy interesante. Claro, eso es fundamental y me encantaba como lo explicaba Dani Olmo, que claro, estar cercanos unos de otros, esto implica velocidad, porque si nos fijamos al
Leipzig cuando intenta atacar estructuras ya montadas, todo lo hace a 1 o 2 toques. Todo el rato tienen esa mentalidad de que la circulación sea muy rápida para mover, y encima ellos se mueven después constantemente ocupando espacios, y esto me parece muy significativo. Uno de los iniciadores de juego de posición, por ejemplo, que fue Cruyff con el Fútbol Club Barcelona, respetaba mucho más las posiciones, pero tal vez porque los jugadores a la hora de expandirse no tenían esa virulencia que, por ejemplo, tienen los del Leipzig. Entonces me encaja mucho más que esas distancias se estrechen, que sean más capaces de juntar muchos pases para atraer, porque luego ellos no tienen ningún problema a la hora de expandirse, a la hora de generar esas transiciones, porque son pura velocidad, son híbridos, ¿no? Jugadores de un gran pie en espacios reducidos, pero que a la vez son capaces de atacar grandes distancias, como el caso de Angelino, como el caso de Nkunku, el caso de Tyler Adams, el caso de Mukiele, Dani Olmo incluso también, jugadores desde segunda línea que son una maravilla como Savitzer. Es un equipo que constantemente ofrece muchas situaciones y puedes pensar, bueno, es que son especialistas en algo concreto. No, son especialistas de lo que toque. Ya para ir cerrando, a nivel puramente o solo futbolístico de la libreta, analizando un poco la libreta de Nagelsmann, me llama muchísimo también la atención, Fermín, la naturalidad que le da a darle diferentes roles, diferentes funciones a sus jugadores. Ya lo estamos diciendo, que los jugadores se mueven muchísimo, y a Savitzer le toca en un mismo partido pues filtrar pases desde la posición de medio centro y regatear y centrar como si fuera un extremo dentro del mismo partido, pero ha conseguido una naturalidad en eso, en que Klostermann sea lateral y central casi con la misma fiabilidad. Lo mismo podemos decir de Halstenberg, futbolistas que pueden actuar en la media punta o en la banda, el propio Laimer, que es carrilero, que es medio centro. La naturalidad que ha conseguido darle a eso Nagelsmann, también te diría que es casi sui generis y que no hay muchos más casos en Europa. Igual podemos mirar hacia Marcelo Bielsa, pero tampoco hay muchos más casos. Es que eso es bestial, y fíjate que hacías la comparativa con el Ajax, y justamente también la esencia, después hay muchos matices distintos, pero la esencia, el denominador común también era ese. Eran jugadores muy adaptables, muy versátiles, muy capaces de interpretar cualquier partidura, jugadores que en un momento dado se pueden habituar perfectamente a algo muy, muy concreto. Pensar que el Leipzig trabaja estructuras tan diferentes en ataque y defensa y que asume dobles roles, esto nuevamente vamos a un trabajo de fondo muy grande. De trabajar el equipo, de cómo situarte con balón y sin. Y esto es un ejercicio que me parece como demasiado grandilocuente, viendo otros equipos, por ejemplo, top de la Liga Española, que te imaginas, realmente en otro vestuario, sin otras jerarquías, se podría trabajar esto, que a la vez te da tantísima riqueza y que me parece tan interesante. Equipos muy, muy adaptables a cualquier escenario, y que evidentemente pues con una alta carga cognitiva los entrenos, porque repetía Nagelsmann en las entrevistas que constantemente lo que ellos provocaban eran muchos estímulos, muchas normas, muchas consignas, para que el jugador tuviera que agudizar el proceso de decisión, y todo eso pues a gran velocidad, y eso es lo que después este equipo ha evidenciado, metiéndose nada más y nada menos que en semifinales y cargándose el Atlético de Madrid, cosa que me parece espectacular. Ha demostrado también que tiene una personalidad que es un huracán a nivel de carácter, de genio, de personalidad. Teniendo tan solo 33 años, se ha permitido decir en previa de un partido de cuartos de final de la Champions que si el Atlético de Madrid rasca mucho, calentando bastante la eliminatoria, no diré a niveles de José Mourinho, pero sí explicando pues cómo ve él claramente el partido, lanzando también un mensaje a sus jugadores de que esto tiene que ser un partido en el que en cuanto a intensidad tenemos que estar al menos como ellos, y no sintiéndose inferior a nadie. De verdad que visto desde fuera, la sensación que me da es esa, de un carácter absolutamente arrollador. Vamos a cerrar, Fermín, con la pregunta del millón.
y es si ya le ves en un grande. Hay que explicar, hay que decir que en esa entrevista con el diario Marca decía Nagelsmann que ya había negociado con el Real Madrid cuando Zidane decide dar un paso al lado en el 2018, que habló con José Ángel Sánchez, que la sintonía fue muy buena, pero que había pocos entrenadores en la terna y que fue él el que decidió que no era el momento. O sea que digamos que el Madrid tenía, además de Nagelsmann, algún otro nombre, y antes de que el Madrid le dijera que no, él tuvo arrestos para decirle al Real Madrid que no era el momento y que ya veríamos en otra ocasión. Eso denota evidentemente también pues muchísima personalidad y seguridad en el trabajo propio. Fermín, pero te hago ya la pregunta, ¿le ves ya capacitado, preparado? Totalmente. Es que vemos a Nagelsmann que nos maravilla desde que tenía 28 años con el Hoffenheim. Entonces, es un entrenador que a mí me fascina que tenga 33 años porque el conocimiento que atesora, la personalidad arrolladora, me parece impropio que se gane Claro. en un periodo tan corto de tiempo, pero de ahí que creo que es un genio, o sea, que tiene tics o que tiene facilidad para ciertas decisiones, y eso le hace que el proceso evolutivo, ¿no? El proceso de aprendizaje sea mucho más rápido, pero evidentemente yo lo veo directamente ya para un grande, es que más allá de Klopp, Guardiola y Simeone, me parece que Nagelsmann, de estos tres, empieza a no estar tan lejos, y no sé si hay muchos entre Nagelsmann y estos tres que te he comentado. Seguro que encontraríamos muchos ejemplos, que si Pochettino, que si Allegri, que si Tuchel, que si Conte, no sé, hay muchos entrenadores buenos, Zidane, pero no estaría tan lejos Nagelsmann de estos, y yo no le veo el techo. La pregunta, Fermín, es si, por ejemplo, en una plantilla como la del Barça, la del Madrid no tanto porque hay mucho jugador joven, pero también te metería la del Madrid, jugadores como Sergio Ramos y compañía. A mí me da la sensación que el fútbol de Nagelsmann, para que se exprese en todas sus virtudes, necesita que le hagan muchísimo caso a los jugadores. Claro. Y no sé si en un grande con... te lo digo también, por ejemplo, pensando en el Paris Saint-Germain, ¿no? Que imagínate que en la eliminatoria del martes elimina el Leipzig al Paris Saint-Germain y se decide, yo qué sé, prescindir de Tuchel, que no tengo ni idea, pero en una plantilla con Neymar, por ejemplo, con gente como Icardi, Di María, ¿le harían tanto caso a Nagelsmann, gente de ese calibre y con esas trayectorias? Es la única duda que me queda a mí, la verdad. Pues me deja la misma duda, Bruno. No sé si esa forma de absorber y de exprimir al jugador tendría cabida en PSG, en Madrid, en Barcelona, en equipos de esta talla, en Juventus incluso, con toda la figura que implica Cristiano Ronaldo. Creo que los equipos de Nagelsmann son 11 jugadores corriendo y haciendo funciones tanto en ataque como en defensa, sin privilegiados de por medio. Que es cierto que si vas a un grande, evidentemente te condicionan un poco, pero siempre la estructura está por encima, ¿no? de los jugadores, o al menos así lo hemos visto en Hoffenheim y Leipzig. Este sería el debate, pero yo creo que si él va a fichar por un grande, se va a garantizar que su margen de maniobra, no sé si va a ser del 100%, pero va a ser del 80%, y nuestro compañero Jofre Mateu se planteaba en Twitter que qué pasaría si se trajera a Nagelsmann al Barça, ¿no? Que si tendría esa capacidad o estaría limitado. Todo lo que sea traer a Nagelsmann y no ofrecerle prácticamente un cheque en blanco me parecería algo absurdo. Sí, es que no tendría directamente ningún sentido. Yo creo, Fermín, me da la sensación que vamos a tardar poco en responder a esa pregunta, porque dentro de muy poco va a estar entrenando a jugadores de altísima talla internacional, que dentro de muy poco va a estar en un grande. Queríamos descifrar la libreta de Julian Nagelsmann, uno de los entrenadores de moda en Europa y técnico que nos regaló a través del fútbol de su equipo, del RB Leipzig, una pedazo de eliminatoria, un grandísimo encuentro de cuartos de final, de esta final a 8
de Lisboa de la Champions con esa victoria por 2-1 contra el Atlético de Madrid. La semana que viene más, Fermín. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Bruno. Play Fútbol en cadenaser.com. Llegamos ya a las semifinales de esta final a 8 de la Champions League. Vaya Champions, a partido único. Nos está deparando una cantidad de sorpresas y de hechos noticiables brutales. Atlético de Madrid y Manchester City, los equipos de Simeone y de Guardiola respectivamente eliminados. No solo eliminado el Barça, le metió 8 el Bayern de Múnich. Y bueno, ¿qué semifinales tenemos por delante esta semana? El martes en Daluz se van a enfrentar el RB Leipzig y el Paris Saint-Germain, y para el miércoles en el Albalade queda la segunda semifinal, la que va a enfrentar al sorprendente Olympique de Lyon, que se ha cargado al Manchester City, se ha cargado a la Juve de Cristiano, contra el Bayern de Múnich. Olympique de Lyon, Bayern de Múnich el próximo miércoles. Analizamos lo que nos viene por delante, sobre todo esas semifinales, con José David López. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿cómo estás? Bueno, Pues, yo creo que sí. Lo primero, digo el cómo estás, pero verdad. Estoy flipando para empezar. Estamos emocionadísimos con el contexto que se nos ha quedado de Champions. Bueno, unos estarán más que otros, pero lo que no podemos negar es que está siendo brutal el tema de eliminatoria partido único, que esto daría para mucho. Algún día lo tenemos que hablar, Bruno, yo te lo dejo ahí, pero me parece que bueno, que lo estamos disfrutando muchísimo. Esta Champions, que no tiene público, que no tiene muchos ingredientes que nos gustan, que evidentemente por la situación que pasamos todos lo vemos de una manera diferente, pero que divertido, pasional y de grandes alternativas está haciendo. Absolutamente, y es verdad que el hecho de que sea a partido único me parece que no va a ser respaldado por los grandes de Europa, viendo los resultados que están obteniendo, todo lo que es el G20 de los equipos más importantes de Europa. Me parece que si hubiera una votación ahora mismo votarían claramente en contra, visto lo visto con Madrid, Atlético, Barça y Juventus ya eliminados por ese formato a un solo partido. David, vamos ya con las semifinales. Para el martes, RB Leipzig, Paris Saint-Germain. Para empezar, comentábamos antes en la portada del programa, hablábamos con Fermín de la influencia de Nagelsmann. Es una eliminatoria bonita porque se reencuentran Tuchel y Nagelsmann, que es una de esas historias que nos deja el fútbol chulas. Se van a volver a encontrar ya en la élite, cuando Nagelsmann empezó a trabajar, cuando todavía era jugador del Augsburgo, del filial del Augsburgo, para hacerle informes de rivales y demás a Thomas Tuchel, Sí, la verdad, recuerdo haber contado esta historia en el enganche hace bastante tiempo, bueno, cuando empezó verdaderamente Nagelsmann a destacar, cuando estaba aún en el Hoffenheim y llegó a Champions, recuerdo haber hablado de ello. Bueno, lo primero, esto viene a ejemplificar algo que hemos hablado aquí mucho, Bruno, sobre todo sabes que la Bundesliga, pues bueno, siempre le tengo un toque ahí especial, y no solo lo digo por el hecho de que esté el Leipzig y el Bayern, sino por el hecho de que está también Tuchel, que es otro técnico que hace muchísimo tiempo veníamos hablando de él, que sabíamos que tenía el potencial, que también, digamos que dio un toque vanguardista, innovador y muy atrevido en la época en la que estuvo tanto en Mainz como después en Dortmund, que sabíamos que tenía el nivel, y bueno, le está costando porque el contexto del Paris Saint-Germain es totalmente diferente. El otro día el partido ante el Atalanta fue lo que fue, pero evidentemente el hecho de que haya 3 entrenadores alemanes y que de esos 3 podemos decir que todos son de nuevo cuño, porque todos son muy jóvenes, y que incluso digamos que algunos de ellos sabíamos que iban a llegar tarde o temprano, pero que hayan llegado ya, esto es la primera noticia novedosa. Más allá de eso, el toque ese contacto que tuvieron Nagelsmann y Tuchel de jóvenes, evidentemente va a hacer que este partido sea no aquello de alumno contra maestro, porque me parece que los dos todavía tienen mucho que aprender y a la vez los dos muchos ya que enseñar, y me quedo con esto porque son muy jóvenes y pese a todo ya están no solo en semifinales de Champions, sino con una serie de conceptos que en Alemania habían dado un paso adelante, que parecían que en Europa se estaba quedando un poco
anticompetitivo, digamos, que siempre decimos que es una parte suicida, porque verdaderamente lo tiene. Creo que Tuchel en este sentido se lo puede permitir más por las individualidades que tiene arriba, pero lo de Nagelsmann, y ahí me quiero centrar, me parece todavía un paso adelante muchísimo mayor, porque en el Hoffenheim sí que era suicida, lo podemos decir así de claro, porque tenía que jugar a eso, tenía que ser muy atrevido. Este Leipzig lo fue al principio, lo está haciendo cada vez menos atrevido, y cada vez está logrando algo, Bruno, que me parece que es la clave fundamental, que están trabajando como un colectivo, y esto es algo que no habíamos visto hasta ahora conseguir por Nagelsmann desde el punto de vista del patrón de juego que tiene. Así que me parece que esa es la clave fundamental. Se ha ido Werner, que algunos podíamos decir o podían pensar que era el líder de este equipo, y aún así no solo lo sustituye, se inventa nuevos jugadores en nuevos roles, que es algo que siempre sabemos que lo hace, y al final acaba siendo un equipo súper ultra competitivo ante un Atlético de Madrid, vimos el otro día, que evidentemente es uno de los más difíciles rivales que te puedes encontrar. Por tanto, tal cual dije el otro día al Atalanta, yo creo que el Leipzig es el que menos se juega de todos, es el menos obligado, y creo que un escenario así solo le puede traer buenas noticias, pase lo que pase. Va a ser una eliminatoria muy bonita. Yo creo que planteando el partido, intentando visualizarlo un poquito, David, al final el Paris Saint-Germain dejó a deber, lo comentábamos el otro día en el Play especial, dejó bastantes cosas a deber, más allá de la influencia masiva de Neymar y esa capacidad para generarlo todo él. Sí. Veremos a quién recupera. Yo creo que sí que estamos en condiciones de pensar que Mbappé va a ser titular y que mínimo 80 minutos o así puede aguantar, y eso ya es un paso al frente, pero no tener a un Verratti al 100%, que yo creo que va a ser baja, pero más allá, si no está al 100%, me parece que puede condicionar muchísimo el partido ante un equipo que presiona tan bien como lo hace el Leipzig. Me parece que si no está Verratti, o en el caso de que esté, si no está al 100%, es una baja otra vez gordísima para el PSG. Sí, estoy de acuerdo. Y además es que la manera de jugar el Leipzig te vale tanto si tiene pelota como si no. Es un equipo en ese sentido vertical cuando tiene la pelota, porque rápidamente arma contragolpes en 2 o 3 pases, pero cuando se le ha exigido ser un poco más cauteloso y defenderse con la pelota, el otro día por fácil lo demostró, y cuando lo tiene que hacer así en la Bundesliga, que es la mayor parte de las veces, no nos vamos a engañar también, porque en la Bundesliga ya sabemos el nivel que tiene y evidentemente ahí se suele imponer, pues en ese tipo de contextos de partido y escenarios normalmente también se encuentra cómodo con la pelota. Esto puede hacer que la debilidad, la fragilidad que puede tener el Paris Saint-Germain a no tener a Verratti, y que el otro día fue notable en la incapacidad de Gueye, de Ander, ese Paredes que sale después en el tramo final y que tampoco aporta esa tranquilidad, porque no fue por ahí por donde el PSG al final dio la vuelta al partido, pues al final acaban siendo una merma demasiado importante, y lo que puede hacer que cada vez tenga que retrasar más su posición. Un Neymar que aparece por donde quiere, que fue totalmente liberado, y que a partir de ahí incluso retrocede a posiciones muy, muy retrasadas para ser el iniciador incluso en esa transición, en base a él. Todo lo acapara, todo lo acaba protagonizando él, y ya vemos que está en un momento estupendo, en eso no podemos decir nada. Yo creo que Mbappé sí que va a ser titular, aunque teniendo en cuenta cómo le fue el otro día Bruno el tramo final como revulsivo, creo que no hay nadie mejor en el mundo para meter de revulsivo que él. Creo que Icardi el otro día perdió muchos activos como para poder seguir de titular, y por ahí puede haber algún cambio de cara, insisto, a poder meter un poquito más de fuerza medular y ser un poco más, digamos, competitivo a la hora de evitar que el Leipzig sea capaz de leer mejor el partido en base a la posesión. Pero de luego nos va a quedar una batalla táctica increíble, porque es que son de los técnicos más intervencionistas que hemos visto desde hace mucho tiempo en Bundesliga, ahora enfrentándose en Champions nada menos que en semis. Para el miércoles nos queda ese duelo entre el sorprendente Olympique de Lyon y el Bayern de Múnich. El guión previo de partido, David, yo creo que lo tenemos todos más o menos claro. Sí. Se ha hecho fuerte el Olympique de Lyon en base a una idea de Rudi García, creo que muy inteligente. Rudi García ha ido viendo las debilidades que tenía su equipo y ha construido, creo que lo mejor posible, una estructura lo más
perfecta posible para que cuadre con los jugadores que tiene hoy en día, es decir, defensas que tienen problemas, sobre todo con espacios largos y demás, los pone muy juntitos, 3 centrales, defendiendo los 3 en el área, que seguramente es su mejor virtud. Mete a un futbolista como Max Cornet, se inventa esa posibilidad de que sea carrilero, como hizo con Víctor Moses, Antonio Conte, y le sale de lujo, le sale de cine. Se inventa un centro del campo, David, que me parece muy interesante, con Maxence Queret, con Bruno Guimaraes y con Houssem Aouar. La media es de 21 años tan solo, que tiene tela, pero la energía y la calidad que tienen estos 3 futbolistas, y la prestancia también en lo táctico me parece muy destacable. Y luego 2 jugadores que pueden ir muy bien al espacio, como Cambi y Depay. Me parece de verdad que la idea de equipo es muy realista y muy inteligente por parte de Rudy García, y con méritos ha llegado a semis. Sí, sin ninguna duda. Aquí hay algo que es fundamental con Rudy García. Ya lo hizo cuando fue al Marsella, lo mejoró llegando a mitad de temporada también en su momento, y acabó jugando la final de la Europa League. Ahora llegó también en octubre, más o menos, a Lyon, y desde luego le ha costado muchísimo, porque no hay que ignorar, y para quien no lo sepa, el Lyon era 7º cuando para la Liga Francesa, verdad que todavía podía ascender a alguna posición, pero no se iba a meter en Champions, salvo una cosa increíblemente sorpresiva en el tramo final. Y la verdad que era un poco castigo a la mala sensación que estaba dando, ya no solo competitiva, sino el bajísimo nivel, jugadores con mentalidad muy pasiva, se habían dejado ir, la lesión de Depay, es decir, había demasiados condimentos negativos como para pensar que este equipo iba a levantarse. Y sin embargo, Rudy García ha sabido leer ese momento pésimo de su equipo. En este tramo final, cuando todo el fútbol francés ha estado parado, claramente ha estado mirando a ver de qué manera podía planificar una nueva estructura de equipo que mejorara competitivamente, y bueno, lo ha conseguido a grandes rasgos. O sea, no nos vamos a olvidar que este equipo perdió la Copa Francesa con el Paris Saint-Germain, bueno, in extremis, pudo ganar perfectamente. Después, unos días después, elimina a la Juventus, que es uno de los equipos más corrosos que hay, sobre todo en eliminatoria. Ahora hace un milagro todavía mayor ante el City. Cierto que hay diferentes, digamos, momentos concretos de la eliminatoria en la que pudo perder perfectamente ante el City, pero lo que sí que ha logrado es que un equipo que estaba totalmente desnortado de repente tenga una identidad clarísima, sepa lo que juegue, hace 2 cosas bien, y se basa sobre todo en los detalles que comentaba. Gente rápida arriba, que tiene la idea muy clara para ser muy vertical, 2 carrileros que, bueno, lo de Cornet a mí me parece una de las grandísimas, al igual que Davis en el Bayern lo ha sido, una de las revelaciones. Lo de Cornet, un jugador que prácticamente ya no estaba jugando, que se hablaba de incluso que iba a ser vendido, de repente se lo inventa como carrilero. Me parece que lo acaba de recuperar para la causa y a convertirlo en uno de los jugadores más interesantes de lo que va de temporada, y además ha logrado crear una estructura medular que hace que la defensa, que para mí es con mucha diferencia lo más débil de este equipo, porque tienes a Denayer, a Marsal y a Marcelo, que no son los 3 prácticamente, bueno, podemos decir claramente, no son ninguno un lujo ni en defensa ni a la hora de sacar la pelota, pero juntos, con esa estructura medular que le ha puesto por delante, sobre todo destaco ahí a Caqueret, que me parece que hace un trabajo estupendo en ese sentido, ha hecho que este equipo sea súper competitivo. Y lograr eso en este Lyon, estando como estaba, es increíble, de verdad, que le haya colocado en semis. Bruno, ha llegado a alcanzar, a igualar el mayor mito que había hecho el Lyon bueno, que era dictador absoluto en Francia, el Lyon en su día de Juninho, de Sien, de toda esta gente, llegando a semifinales. Lo hizo, por cierto, también ante el Bayern, en algo que incluso va a coincidir ahora. Sí, y un Bayern de Múnich que evidentemente llega después de golear al Barcelona por 2-8. Es que, David, tenemos que poner la mirada en lo que ha hecho el Bayern desde la llegada de Hansi Flick. Es un 2-7 al Tottenham en Londres. Sí. Es la eliminatoria contra el Chelsea esta temporada. Es que está pasando por encima de equipos que compiten por sus ligas, que compiten al menos por llegar a Champions. En el caso del Barça sí que ha competido hasta el final prácticamente con el Real Madrid por ganar la Liga.
Lo dije hace un par de semanas y yo me reitero un poquito, David. A mí me parece el gran favorito a ganar la Champions y me sorprendería que no llegara a la final. Es verdad que le puede complicar el Olympique de Lyon y que ya sabemos que va a intentar proponer un contexto en el que no se sienta cómodo el Bayern de Múnich, que también es cierto que en el tramo inicial contra el Barça no fue el ideal, ni mucho menos. Pero claro, es que el fútbol son 90 minutos y me cuesta pensar que no haya 30 minutos en los que el Bayern no sea absolutamente arrollador. Mira, es tan milagroso lo que ha conseguido el Lyon, insisto en esto, que lo más lógico es que el Bayern le golee directamente. O sea, no solo que le gane, sino que le golee. Viendo el partido el otro día, viendo cómo es la defensa del Lyon, pese a este funcionamiento que evidentemente ha mejorado. Bueno, sí, decía que Rudi García llegó en octubre y ha cambiado completamente la mentalidad, por lo menos competitiva, del Lyon. Lo de Hansi Flick, que llegó un mes después, en noviembre. Es decir, estamos hablando de dos técnicos que han llegado con la temporada empezada en sus equipos, producto del mal contexto que tenían en ese momento, y han llegado a semifinales de Champions. Es decir, que se puede cambiar mucho la temporada todavía cuando un técnico llega a estas alturas. Bueno, lo que se ha encontrado Hansi Flick era muy bueno. Creo que el favoritismo al cual recuperas ahora, Bruno, es algo que ya hablamos por aquí cuando empezó la Bundesliga después del tema del coronavirus. Ya hablamos por cómo vimos que estaba este equipo, que era una moto totalmente, que iba a ser el favorito, pese a que incluso iba a tener más semanas de descanso, que sabíamos que a lo mejor le podía desnortar un poco. Creo que no ha sido así, ha sido todo lo contrario. Y bueno, yo creo que evidentemente el Lyon va a intentar mitigar todo lo posible la avalancha que se va a venir encima. Ya vimos el tramo inicial que decías ahora, Bruno, el otro día ante el Barça del Bayern, que es donde arriesgó más. Pero yo me imagino ese mismo contexto ante el Lyon y es favorable para Depay, favorable para Ekambi, favorable para los delanteros que tiene el Lyon. Incluso Cornet, el Barça entró muy bien por los costados, con Jordi Alba y con Semedo y Sergi Roberto. Los jugadores de banda que tiene sobre todo en la izquierda con Cornet, son muy rápidos el Lyon. Claro, por eso por ahí le veo algunas opciones, porque además el Bayern no tengo duda que lo va a hacer igual, que va a intentar achicar, va a intentar presionar mucho y después adelantar muchísimo la línea, con lo cual va a ser un poco suicida, porque el otro día contra el Barça durante 10 minutos lo fue, verdaderamente. Lo que pasa, y aquí es donde quiero recalcar, que la pegada que tiene el Bayern es tan enorme, demostradísima tanto el otro día ante el Barça, que con una defensa a un ritmo tan alto de asociación ofensiva como tiene el Bayern, con tantas variables por fuera en las dos bandas, con ese Müller que llega desde segunda línea, con Goretzka que se mete en el área también. Es decir, son demasiadas cosas como para pensar que la pegada... Que, Bruno, el otro día el Bayern, a lo mejor me equivoco, pero el otro día el Bayern marca 8 y Lewandowski marcó 1, creo recordar. Sí. Claro, o sea, es que esto ya es lo milagroso. Pero Coutinho marcó 2, o sea, claro, aquí... Es que a eso voy, o sea, si el mejor goleador de Europa ahora mismo en estos momentos, el mejor 9, por lo menos para quien está hablando ahora mismo, es Lewandowski, y el otro día en un partido en el que Bayern marca 8 goles, dando un auténtico show, solamente marca 1 Lewandowski. Bueno, estamos hablando que es un equipo con una pegada y con una capacidad tan variada para marcar goles que al final es imposible. Ojalá y el Lyon nos haga partido, ojalá el Lyon siga en este milagroso contexto que está haciendo, porque si algo nos gusta de esta Champions es precisamente que está premiando a equipos atrevidos o equipos que tienen una idea muy clara. Por ahí me parece perfecto, pero también, Bruno, y creo que en esto estamos de acuerdo, el físico está marcando mucha diferencia, y por ahí yo creo que el Bayern ahora mismo es un equipo imparable en ese sentido. No solo físico, entendido como superioridad en cuanto a potencia y demás, que también influye evidentemente, sino esa energía extra, esa ilusión, los equipos que son capaces de traducirla, de demostrarla en el césped, en el terreno de juego, están teniendo premio extra. Esa es la realidad. La semana que viene más. Gracias, David. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Y vamos a cerrar con algo que nos encanta, nuestros 11 ideales de los cuartos de final. Enseguida va Palacio con el suyo, nos cuenta cuál ha sido su 11 de estos cuartos de final. Voy yo con el mío. Anthony López, el portero del Lyon, en la portería, Kimmich en el lateral derecho, Upamecano con su exhibición contra el Atlético central diestro y Marsal, central del Olympique de Lyon, en la posición de central izquierdo. Para la posición de lateral zurdo me quedo con Alphonso Davies. Es verdad que estaba a punto de dárselo a Cornet, pero
ese regatito de Davis a Semedo, esa gran jugada por la izquierda, creo que merecen un puesto ahí. Para el centro del campo me he quedado con Thiago Alcántara, con Kevin Campbell y con José Aguar. Vaya partidazo de Aguar contra el Manchester City. Para la delantera, Neymar en la izquierda, Thomas Müller algo caído a la banda derecha, 30 años, pero vaya exhibición otra vez de Müller. Y como delantero centro, Robert Lewandowski. No está mal el 11. A ver el de Palacio, a ver cómo suena, Palas. ¿Qué tal? Muy buena, Bruno. Pues la verdad es que ha sido un poquito complicado, el elaborar el 11 de estos cuartos de final de la Liga de Campeones, con muchas sorpresas. Pues casi es verdad que no se han cumplido, ¿no?, los pronósticos, salvo yo creo el del Bayern, pero claro, ¿quién nos iba a decir que le iba a meter 8 al Barcelona? Y me ha salido un 11, pues sí, plagado de cuartos finalistas, pero de semifinalistas en este caso, pero con un jugador, solo con un jugador de los derrotados. Mira, yo he escogido con el 3-5-2, que es yo creo el esquema que estamos viendo en más equipos, por ejemplo ayer el Lyon o también el RB Leipzig, también el Atalanta, con Anthony López en portería. Yo creo que ha sido el mejor portero, sobre todo salvando las muchas ocasiones de Kevin De Bruyne, que fue el mejor jugador del City, alguna también de Sterling, así que el portero del Lyon ha sido el mejor. En los tres centrales también repite uno del Lyon, Marsal, que está a un nivel descomunal, lo vimos en la final de la Copa de la Liga ante el PSG, y ayer hizo un gran partido, anulando prácticamente a Gabriel Jesús y a los atacantes del City. Upamecano, obviamente, hizo el partido de su vida. Ya sabes que yo no soy muy fan del central francés del RB Leipzig, pero sí que estuvo enorme, no solo anulando a Diego Costa, sino también en esa salida de balón, en cómo profundizaba y cómo rompía líneas del Atlético de Madrid. También te digo, me espero petardazo, ya voy avisándoos, me espero petardazo ante el Paris Saint-Germain. Y luego he metido a Matías Gallara, al central del Atalanta. Es muy difícil salir a presionar desde tan lejos a Neymar, intentar también tapar los huecos y ayudar a sus otros dos centrales, a sus otros dos compañeros con Icardi. Creo que hizo un gran papel Caldara, a pesar de la eliminación, así que es el único de los eliminados que está en mi 11. Los carrileros están claros para mí, los dos del Bayern, tanto Joshua Kimmich como Alphonso Davies, que junto a Neymar yo creo es el hombre de estos cuartos de final. Por delante he metido a Aguar y a Campbell en esa pareja, digamos, de mediocentros, aunque no sean mediocentros pivotes puros, pero Aguar hizo ayer un partido buenísimo, sobre todo sabiendo cuándo tenía que salir tocando o salir en conducción para limpiar las líneas de presión del Manchester City. Y Campbell fue el mejor del RB Leipzig contra el Atlético de Madrid, que ahora vemos el cuarto de final, y yo creo que fue el más ajustado y en el que, bueno, podía haber pasado cualquiera. Enganchando Müller, Thomas Müller está a un nivel bestial, está con 30 años solo, en el pico más alto de forma de su carrera, y mira que ha dado ya mucho. Por eso yo le comparaba en Twitter con Raúl, y no creo que estén muy lejos. De hecho, ahí para mí hay bastante debate. Y los dos puntas, dos del Paris Saint-Germain, el mejor jugador de estos cuartos de final, Neymar Jr., a pesar de la definición y de haber fallado goles bastante claros en el comienzo del partido ante el Atalanta, pero hizo un partido espectacular. Y el héroe, Choupo-Moting. Esa es mi apuesta también en ataque. Choupo-Moting fue el que creó el primer gol, digamos, del Paris Saint-Germain, marcó el segundo, héroe en París, así que Choupo-Moting también tenía que estar en mi 11. Play Fútbol en cadenaser.com. Un poco raras para que se estén acabando las competiciones como la Champions y la UEFA Europa League, y no tan rara para otras cosas como los fichajes. Pero bueno, este año es que se solapan unas cosas con las otras, y queríamos guardar unos minutitos en este tramo final para comentar algunos de los principales movimientos que están haciendo algunos equipos en Europa. Y hay algunos bastante destacados, lo queremos analizar con el bueno de Alex de Llano. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de lo más destacado que se ha hecho oficial esta semana, esos 3 fichajes del Benfica con Vertonghen, con Goldschmidt y con Cebolinha, con Everton Soares, Willian, que ha firmado por el Arsenal. Le echaremos también un ojo a algunos movimientos en España. Parejo, Cubo y Coquelán, nuevos futbolistas del Villarreal. Odegaard, que regresa al Real Madrid. Y nos guardamos la última bala para hablar de ese fichaje de Jonathan David, del jugador canadiense que ficha por el Lille, que va a ser el sustituto de Osimhen. Pero vamos con lo del Benfica primero, que ya daba un golpe importante al mercado Alex fichando a Jorge Jesus, y que ahora con esas incorporaciones es que son 3 fichajes que, si lo situamos en el contexto de Liga Portuguesa, son 3 jugadores ganadores absolutamente. Me parece que son 3 fichajes para volver a poner sin duda al Benfica como principal candidato a volver a ser campeón de la Liga Portuguesa. Totalmente, Luis Felipe Vieira ha sacado la chequera y se ha dejado de tonterías, podríamos decir, ¿no? Porque ha hecho un muy buen mercado de fichajes, o está haciendo un muy buen mercado de fichajes. Además, ha incorporado uno de los mejores entrenadores del mundo ahora mismo, que es Jorge Jesus. Además, está aprovechando su conocimiento del fútbol brasileño para fichar a jugadores de esta nacionalidad o de esta liga, para intentar reforzar al equipo con un coste, digamos, bajo. Pero es que, además de eso, ha hecho 3 fichajes en las últimas horas que son realmente fascinantes. Primero el de Everton Cebolinha, uno de los mejores jugadores del fútbol brasileño, un extremo muy dinámico, con capacidad para ir hacia adentro. A la gente le sonará el nombre probablemente de haberlo visto, ¿no? En la Copa América de 2019, en la que fue máximo goleador, en la que tuvo minutos importantes con la selección brasileña y lo supo aprovechar. Es un jugador que tiene bastante gol, marcó 11 en el pasado Brasileirao, 4 en la última Libertadores. También tiene capacidad para asistir, pero es un futbolista que le gusta mucho tener el balón, ¿no? Regatear, llegar al área y a partir de ahí que pasen cosas. Desde mi punto de vista es una buena incorporación, porque creo que le estaba faltando algo de desborde al Benfica esta temporada por los lados. Alguien que se va a intentar aprovechar de eso va a ser Goldschmidt, el delantero alemán, ex del Friburgo, y que por 15 millones ha incorporado el Benfica, el que fuera el máximo goleador del europeo sub-21 del año pasado, con esos 7 goles en aquel torneo que ganó la selección española. Este año ha marcado 7 en Bundesliga, pero es un delantero, la verdad es que muy interesante, porque además de que es un jugador que aguanta muy bien el balón fuera del área, yo creo que tiene una inteligencia excepcional para colocarse, para el posicionamiento, para rematar desde fuera del área. Me parece un jugador que, además de tener gol, es inteligente, y eso le va a venir muy bien, ¿no? a este Benfica, que había dependido mucho de Carlos Vinicius y que a Jorge Jesus parece que no le llenaba del todo el ojo el delantero brasileño, y parece que Goldschmidt puede ser una opción más que interesante para el presente y para el futuro del Benfica. Y luego está el gran fichaje de Vertonghen. Es verdad que tiene jóvenes promesas el Benfica en cuanto a centrales, que probablemente realice alguna venta importante en esa zona del terreno de juego, pero la llegada de un jugador como Vertonghen, que a sus 33 años es un futbolista ya experto en grandes lides, en grandes noches europeas, en cosas importantes, le va a venir muy bien al Benfica. Al tener un hombre con esa experiencia, además guiado por Jorge Jesus, yo creo que es un fichaje enorme, ¿no? Y están más por llegar todavía. Se rumorea la posible llegada de Cavani, se rumorean muchos nombres, y es que el Benfica parece que este año va en serio en Portugal. Sería una locura. Yo, 3 apuntes muy rápidos. En cuanto a Everton, no es un futbolista que haya destacado solo en Liga Brasileña, que ya me parece que tiene un gran nivel la Liga Brasileña como para eso ser un cartel para poder firmar por un club europeo. Lo que decía Alex, tanto en Copa América como en Libertadores ha dejado ya no solo gotas, sino de manera continuada su talento. Goldschmidt viene de un año, es verdad, y estoy de acuerdo con Alex, bastante irregular, también alguna lesión importante, un modelo de juego que tampoco le iba demasiado bien,
pero es verdad que el Europeo Sub-21 fue una pasada, que me parece uno de los jóvenes falsos nueves con más talento, y en el caso de Vertonghen la única duda es eso, ¿no? Que pueda suponer la salida de Rubén Díaz o de Ferro, que me parecería que son dos jugadores con potencial muy jóvenes y que podría ser malo para el Benfica, pero bueno, también es verdad que le da la opción incluso de jugar con 3 centrales, y en el caso de que no salga ninguno de ellos, bueno, veremos qué es lo que pasa y cómo se mueve también el mercado en cuanto a salidas, porque va a ser importante también para el Benfica. Gratis al Arsenal llega William Borges, el exjugador del Chelsea, del Shakhtar. Me parece que es un fichajazo siendo gratis, Alex. No sé si lo compartes, pero creo que por la versatilidad, por el rendimiento asegurado que te ofrece un futbolista como el brasileño, a un equipo como el de Arteta le va a venir genial. Al Arsenal yo creo que le ha faltado en muchos partidos de la temporada vértigo. Y creo que Willian es sinónimo de vértigo. Es un jugador que cuando coge la pelota realmente pueden suceder muchas cosas. Tiene pies, como se podría decir, de boxeador, ¿no? Pies muy rápidos para regatear, para centrar. Esta temporada que parecía que no iba a ser tan importante en el Chelsea y que iba a dejar su puesto a otros jugadores, ha sido el jugador que más ocasiones ha creado, el jugador que más asistencias ha dado en el Chelsea, el jugador que más centros ha puesto al área. Eso nos indica el tipo de futbolista que es. Es un jugador realmente ofensivo y que en el Arsenal yo creo que va a tener un equipo en el que va a poder desarrollar todo su talento y todavía más. Se habla de que podría ser incluso enganche para Arteta, buscando un equipo que sea muy dinámico arriba, que tenga muchos movimientos de hombres como Aubameyang, como Nicolas Pepe. Y bueno, desde luego sería un gran añadido, ¿no? para este equipo. Además, es verdad que tiene 32 años, pero gente que está es muy cercana a Willian te cuenta que su entrenamiento, su forma de trabajar su cuerpo, de trabajar su estado de forma para ver cómo arranca, cómo frena, es casi enfermizo. Es un hombre que se prepara mucho para este tipo de cosas y que hace que a los 32 años sea un jugador que todavía pueda atraer intereses o el interés de grandes equipos en el fútbol europeo y sobre todo que se le vea en una forma excepcional, ¿no? Ahora mismo Willian no te parece un jugador de 32 años. Sí, totalmente. Es verdad que seguramente no es ese torbellino físico de hace 4, 5, 6 años, pero su profesionalidad extrema, como dice Alex, al final le hace que no se note que tiene 32. O sea, puedes pensar que es un futbolista ya maduro, que no está en plenitud máxima a nivel de vigor físico, pero ni mucho menos pensar que es un jugador como en teoría su edad señala, que está en el tramo ya final de su carrera. Nos vamos con los movimientos del Villarreal. Es una auténtica locura, pero bueno, es que por Parejo, Kubo y Coquelin han pagado tan solo 8 millones de euros. Kubo es cedido, evidentemente. Parejo firmó la carta de libertad con el Valencia y Coquelin llega por 8 millones de euros. En un mercado, Alex, tan raro como el de este verano, en el que no se están dando grandes fichajes a nivel de pagar grandes cantidades, que se está moviendo mucho cesiones y demás, se está moviendo el Villarreal como se movía Mohamed Ali en los rings de boxeo hace años. De verdad que me está dejando loco lo que está haciendo el Villarreal en este mercado, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido muy inteligente y lo han hecho bastante rápido, porque este mercado se está caracterizando porque los movimientos probablemente se van a producir ya casi en el mes de septiembre, y el Villarreal se ha sabido adelantarse a todo el mundo, a traerse cedido a Takefusa Kubo, que es uno de los talentos más importantes probablemente de la Liga Española. Su temporada en el Mallorca, pese a que no tuvo todo el protagonismo que quizá debería haber tenido en un equipo que tampoco proponía demasiado y que quizá era algo más rudo para el juego de Takefusa Kubo, yo creo que lo hizo bastante bien, y que en el Villarreal, además a petición expresa de Unai Emery, probablemente tenga muchas opciones y va a tener jugadores con los que relacionarse a nivel ofensivo de forma más que solvente, ¿no? Como por ejemplo Chukwueze, Gerard Moreno, van a ser jugadores con los que Kubo yo creo que se va a entender muy bien y va a saber sacar todo su potencial. Y el tema de Parejo y Coquelin, el Villarreal ha sabido aprovecharse de la crisis del vecino, del Valencia, y de ir a pescar dos jugadores que, sobre todo Parejo,
parece que puede estar en el tramo final de su carrera, pero yo creo que todavía tiene mucho que aportar. Es un jugador que controla perfectamente el centro del campo, que domina mucho diversas situaciones del juego, es súper inteligente. Es verdad que a nivel físico no es un jugador vigoroso, no es un jugador que sea un torbellino tampoco, ¿no? Pero sí que es verdad que es un futbolista que domina muy bien los espacios y que es inteligente y que por eso puede alargar un poco más, ¿no?, su carrera. Y lo de Coquelin, a mí me parece que yo creo que no demasiados esperábamos que tuviera esta carrera de fútbol europeo después de su tramo en el Arsenal, de alguna cesión a Alemania, pero ha sabido reorientar su carrera. En el Valencia sacó muchísimo rendimiento. Hay que ver la final de Copa del Rey, por ejemplo, ante el Barça, en la que hace un auténtico partidazo, neutralizando a Messi y parando mucho al Fútbol Club Barcelona. Y desde luego yo creo que es un mediocentro de recuperación muy interesante y que el Villarreal le va a sacar bastante provecho. Justo en el año en el que Bruno Soriano además se ha anunciado su retirada, nos perdemos el fútbol de Bruno, pero es verdad que se ha movido bien. Son jugadores evidentemente muy diferentes, pero que al final el Villarreal, sacándolo por 8 millones de euros, hace una operación más que interesante. Tema muy importante, vuelve Ødegaard al Real Madrid. Tenía pactado verbalmente con la Real Sociedad del Madrid 2 años. No sé si acelerado por esa derrota en el Etihad contra el Manchester City, esa eliminación de la Champions del Real Madrid, pero regresa a Ødegaard. Yo te soy sincero, Alex, a mí me parecía una irresponsabilidad del Real Madrid un verano en el que prácticamente Florentino ha anunciado que no va a hacer grandes dispendios, que no va a cambiar demasiado la plantilla, con la duda del físico de Hazard, cómo va a evolucionar y demás, con la duda de qué tipo de temporada puede ofrecer Luka Modric, que yo creo que ha jugado una buena temporada, pero que tiene la edad que tiene ya. Dejar que Kubo y Ødegaard, los dos siendo cedidos, incluso te metería en la ecuación a Ceballos, se quedaran fuera del Real Madrid, me parecía, no te voy a decir una locura, pero como mínimo sí muy, muy arriesgado, y me parece una muy buena idea del Real Madrid recuperar a Ødegaard. A mí también, a mí me parece que después de la temporada que ha hecho la Real Sociedad se merece por lo menos tener la oportunidad, ¿no?, de ver cómo puede funcionar. Y yo creo que en el Real Madrid puede jugar en varias posiciones. Puede ser interior perfectamente en la posición de Luka Modric, puede ser extremo por cualquiera de los dos lados si necesita el Real Madrid un jugador por ese lado que tienda bastante hacia adentro, o incluso le puede servir al propio Real Madrid para cambiar el sistema. En algún partido lo ha intentado, ¿no?, el hecho de reforzar algo más el centro del campo. Desde luego, si el Real Madrid no va a hacer fichajes, la incorporación del propio Ødegaard, que parece que ya es oficial después de la despedida con la Real Sociedad, y la posible llegada también de Ceballos, hablan de eso, ¿no?, de un posible recambio en el centro del campo, que algún nombre importante se vaya. Se ha mencionado alguna oferta por Isco, incluso se podría marchar, ¿no?, el internacional español, pero de todas formas es lo que tú comentas. Ødegaard ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga. Yo creo que quizá fue un poquito de más a menos, tuvo algunos problemas con lesiones ya en el final de temporada, pero es que hay que recordar partidos muy buenos suyos, como por ejemplo frente a la Real en San Mamés, partidos también bastante buenos ante el Athletic, en San Mamés, partidos de Liga bastante buenos. Recuerdo un muy buen gol a Osasuna, por ejemplo. De todas formas, la Copa del Rey que ha jugado también a gran nivel, yendo la Real a la final. Yo creo que va a ser una buena incorporación para el Real Madrid, que sobre todo yo creo que ha visto que miraba al banquillo y tenía pocas opciones para cambiar el partido, sobre todo desde el centro del campo. Es verdad que tenía muchos extremos, pero interiores quizá le faltaba alguno más, ¿no?, para revolucionar el partido, para salir y ser un tipo dinámico que conduzca el balón hacia adelante, que pueda rematar desde fuera, y eso te lo va a dar Ødegaard. Hay más movimientos, vamos a cerrar con dos. El de Højbjerg al Tottenham me parece que es un fichaje interesante, pero
quiero calcular qué tiene en la cabeza José Mourinho, porque había hecho un movimiento, yo creo, bastante interesante, metiendo a Lo Celso más en el centro del campo, convirtiéndole más en ese jugador de inicio de jugada, capaz de, pues eso, de ser completo, de robar balones y al mismo tiempo organizar el juego de su equipo. Pero no sé si la llegada de Højbjerg puede cambiar mucho el tema. Estábamos viendo un doble pivote muchas veces con Lo Celso y Sissoko, al final de temporada ya con Winks recuperado muchas veces centro del campo de 3 o incluso metiendo a Lo Celso en la media punta, pero bueno, al final firma un futbolista que creo que tenía que dar ese pasito al frente y seguramente por condiciones, por ser un jugador completo, no es el típico centrocampista, Alex, que entre súper bien por los ojos, porque no es estéticamente súper atractivo, pero es cierto que es un centrocampista, el ex del Bayern, súper completo. No, yo creo que es necesario para Mourinho. Creo que le estaba fallando esos mediocentros que comentabas, ¿no? Creo que no se fía demasiado de Harry Winks. Creo que el hecho de que Sissoko sea un jugador tan impredecible no le terminaba de entrar a Mourinho por los ojos, y yo creo que necesitaba un perfil de centrocampista así, un perfil que es verdad que no hace mucho ruido, pero es laborioso, tiene un buen toque de balón, por lo tanto te da tiene dos virtudes que necesita mucho este equipo, ¿no? Un jugador que recupere balones y un jugador que cuando tenga el balón sepa dónde distribuirlo, y yo creo que en esos dos aspectos los cumple bien Højbjerg. Además es un jugador con experiencia Premier League, es un jugador que no va a tener ningún problema en cuanto a adaptarse, y yo creo que el hecho de ser un jugador también, podríamos decir, en una edad media, relativamente joven, relativamente mayor, le va a venir también muy bien a este Tottenham, ¿no? Que está intentando reconstruirse. Es verdad que seguramente se espera alguna salida de este mercado con la llegada de Højbjerg, probablemente algo relacionado con el Ndombele, pero es un fichaje que yo creo que Mourinho venía persiguiendo desde el primer día. Incorporaron a Gedson Fernández en el mercado de invierno, pero no terminó siendo una incorporación que tuviera minutos importantes. Y vamos a cerrar con otra operación. Firma el Lille a Jonathan David. Se fue Victor Osimhen, le ha firmado el Nápoles y ficha al delantero canadiense que estaba en la Liga belga. ¿Qué análisis haces, Alex? Bueno, a mí es un delantero que me gusta mucho, el delantero del Genk, Jonathan David. Es un delantero versátil que puede jugar por detrás de un 9 incluso. En el Gent el año pasado jugó en algún partido en esta posición con dos delanteros delante. Él puede ocupar obviamente esta posición de 9. Es un delantero que, bajo mi punto de vista, sabe muy bien cómo colocarse para rematar. Es verdad que quizá el juego aéreo no es su principal virtud, pero sí que sabe muy bien rematar desde dentro del área con los pies, por ejemplo, un centro raso, o también aprovechar algún rechace. A mí, desde luego, me parece que es un futbolista muy aprovechable, con unos números muy altos. Es verdad que hay que ponerlos un poco en cuarentena porque son en la Liga belga, son 18 goles este año en Liga belga, 5 en Europa League, pero es que también marcó 6 en la Copa Oro con Canadá. Por lo tanto, es un futbolista, yo creo que ya lo venían persiguiendo muchos equipos grandes de Inglaterra, incluso el propio Leeds United estaba interesado en su incorporación, pero es un futbolista que finalmente ha decidido por el Lille. Es un jugador que además yo creo se va a aprovechar bien de otro fichaje que ha hecho el Lille, que es Burak Yilmaz, porque a Burak Yilmaz es un delantero al que le encanta que le sirvan balones, al que le encanta que le pongan centros al área, y eso Jonathan David es un jugador que sale mucho fuera de lo que es el área para relacionarse con sus compañeros, asistir, también marcar, y por lo tanto va a ser una pareja que yo creo que se va a entender muy bien sobre el terreno de juego. Un delantero súper potente que con espacios es prácticamente imparable, que además maneja bien las dos piernas. Sí. No es que tenga la zurda para hacer regates de súper virtuoso, pero cuando tiene que pegarle con la zurda dentro del área es un jugador también muy fiable, y me da la sensación de que es ese típico fichaje que hace el Lille, y que no sé si van a pegar la talegada dentro de un año que han pegado, por ejemplo, este año con Osimhen, pero sí que creo que es un futbolista que se va a revalorizar tras su paso por el conjunto del norte de Francia. Muy de Luis Campos. Sí, vaya
fichajes y vaya mercados está haciendo Luis Campos con el Lille. Entre el precio al que ficha y el precio al que vende, la verdad es que se están poniendo las botas gracias al director deportivo luso. La semana que viene más, Alex. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Play Fútbol en cadenaser.com.